Bienvenidos a una nueva edición de nuestra exploración a fondo. Hoy tenemos entre manos un material que, parece casi el guión de un thriller psicológico. Sí, o político, diría yo. Exacto, un thriller psicológico y político, pero resulta que es historia pura. Hoy vamos a sumergirnos en los primeros 3 capítulos de un libro monumental. Y tan monumental. Publicado en 1919, hablamos de Las consecuencias económicas de la paz, del economista John Maynard Keynes. Un texto absolutamente clave. Y tanto. Y la misión de este análisis a fondo para quienes nos escuchan es triple. Primero, queremos entender cómo era ese frágil equilibrio económico del mundo antes de la Primera Guerra Mundial. Un mundo que muchos creían indestructible, por cierto. Totalmente indestructible. Segundo, vamos a adentrarnos en la atmósfera asfixiante, casi de pesadilla, de la Conferencia de Paz de París. Que es un escenario tremendo. Y tercero, y esto es apasionante, vamos a desentrañar el fascinante y trágico choque psicológico entre 3 líderes mundiales absolutos: Clemenceau, Lloyd George y Woodrow Wilson. Un choque que básicamente determinó el futuro de Europa. Así es. Vale, vamos a desgranar esto porque el punto de partida es una imagen de la Europa anterior a 1914 que parece, una utopía inquebrantable. Sí, una globalización que hoy resulta casi inverosímil. Es un punto de partida fundamental para comprender la magnitud de la tragedia posterior. Keynes describe una era que culmina en agosto de 1914 como un episodio extraordinario en el progreso económico. Lo fascinante aquí es cómo la sociedad de aquel momento había normalizado un nivel de interconexión global asombroso. Y lo hacían sin ser conscientes de que en realidad caminaban sobre el filo de una navaja. A ver, hay una imagen muy visual sobre esto en el texto que es brutal. Un habitante de Londres, de clase media o alta. Sí, el clásico caballero londinense. Eso es, que podía estar tomando el té de la mañana en su cama y simplemente descolgando el teléfono pedir productos de cualquier rincón del planeta. Fíjate, en 1914. Claro, podía invertir su dinero en recursos naturales en otro continente sin moverse de su casa. Y si le apetecía viajar, pues podía hacerlo sin pasaportes. Sin ninguna formalidad. Nada, llevando consigo riqueza acuñada y ya está. Y lo más llamativo no es la capacidad técnica de hacerlo, sino la mentalidad de la gente. Exacto. Quien vivía en esa época consideraba que este estado de cosas era lo normal, que era permanente y que solo podía ir a mejor. Era, digamos, una especie de paraíso de cristal. Un paraíso de cristal que, como todo cristal, dependía de unas tensiones estructurales muy concretas para no hacerse añicos. Claro. Ese equilibrio utópico descansaba sobre 3 pilares de inestabilidad muy precarios. El primer pilar era una población excesiva frente a los recursos locales. Vale. Si observamos el caso de Alemania, por ejemplo, pasó de tener unos 40 millones de habitantes en 1870 a 68 millones justo antes de la guerra. Madre mía, es un salto demográfico brutal en muy poco tiempo. ¡Una barbaridad! Pero, a ver, un aumento de población no tiene por qué ser catastrófico por sí solo si el país se adapta, ¿no? Claro. El problema viene cuando esa adaptación convierte al país en un mecanismo que no puede detenerse bajo ningún concepto. Ya. Alemania dejó de ser un país agrícola autosuficiente para transformarse en una inmensa y complicadísima máquina industrial. Hay una analogía brillante en el análisis. La maquinaria industrial alemana funcionaba como una peonza. Una peonza, vale. Para mantener su equilibrio y no caer, esa peonza necesitaba girar cada vez más rápido. Necesitaba mantener sus fábricas a pleno rendimiento, importar materias primas y, sobre todo, asegurar mercados exteriores continuos. Para dar de comer a esa población creciente, imagino. Exactamente. Antes de la guerra, la población conjunta de Alemania y Austria-Hungría superaba a la de toda Norteamérica. ¡Ostras! Era una aglomeración humana inmensa, dependiendo de un sistema de importación y exportación que, si se detenía un solo segundo, provocaría hambrunas. O sea, una peonza que si frena se desploma y aplasta a millones de personas. Esa es la imagen. Esa dependencia absoluta del exterior nos lleva al segundo pilar de inestabilidad, que es casi, una cuestión psicológica o sociológica de la época. Sí, interesantísima además. Se habla de un doble engaño sobre el que se sostenía toda la sociedad, y las fuentes utilizan la metáfora de un pastel económico que se horneaba entre todos. El famoso pastel, sí. Básicamente, las clases trabajadoras aceptaban una porción minúscula de ese gran pastel, y los capitalistas se llevaban la mayor parte. Pero a ver, a mí me cuesta creer que la clase trabajadora aceptara esto sin más. Claro.
Suena contraintuitivo. ¿Por qué no colapsó el sistema por una rebelión en ese mismo instante? Pues ahí está precisamente la clave de ese doble engaño. Los capitalistas se llevaban la mayor parte, sí, pero bajo una condición invisible y muy estricta. ¿Cuál? No debían consumirla. Ah, vale. No debían darse a la gran vida con esos inmensos beneficios, sino que su deber, casi religioso te diría, era ahorrar e invertir de nuevo. Ya veo. Si los ricos hubieran gastado su nueva riqueza únicamente en extravagancias, en lujo desmedido, el mundo habría encontrado ese régimen intolerable y se habría rebelado muchísimo antes. Lógico. Pero, como abejas acumuladoras, ahorraban. El deber de ahorrar era la gran virtud de la época victoriana y eduardiana. Entiendo. O sea, estaban horneando un pastel infinito que en realidad nadie podía probar. Se exhortaba a la sociedad a aplazar el disfrute, a trabajar simplemente por la seguridad futura. Exacto. El pastel crecía y crecía, pero el objetivo real de ese crecimiento se perdía de vista. Era una inestabilidad psicológica profunda. Porque bastaba con que un evento catastrófico, como una guerra mundial, revelara la inutilidad de esa abstinencia para que la farsa quedara al descubierto. Claro, el doble engaño. Una vez que la gente viera que sus ahorros y sus esfuerzos se esfumaban en trincheras y artillería, se negarían a seguir con esa renuncia sistemática. Tela. Y el tercer pilar de inestabilidad era la dependencia absoluta de Europa respecto al Nuevo Mundo, especialmente Estados Unidos, para conseguir alimentos. Sí. Europa exportaba capital y productos industriales para obtener a cambio alimentos muy baratos, sobre todo trigo americano. Una dinámica que ya era insostenible a largo plazo, incluso sin la guerra. Incluso sin guerra. Sí. Antes de 1890, la población europea triplicaba la de toda América. Había abundancia de tierras vírgenes en Estados Unidos, el trigo sobraba y era muy barato. Vale. Pero para 1914, la población estadounidense había crecido tanto que ya empezaban a consumir el 90% de su propia cosecha de trigo. Y aquí entra en juego la ley de los rendimientos decrecientes. Un momento. Para quienes no estén tan familiarizados con este término económico, ¿qué implica exactamente esa ley de los rendimientos decrecientes en el caso del trigo y de Europa? Pues implica que, una vez cultivadas las mejores tierras y las más accesibles, para producir más trigo hay que recurrir a tierras menos fértiles. O invertir mucha más maquinaria. Exacto. Maquinaria, fertilizantes. Es decir, cada nueva tonelada de trigo cuesta más producirla que la anterior. Ya no había tanta abundancia exportable y barata. Claro, se encarece todo. Lo que significaba que Europa iba a tener que ofrecer cada vez más valor, fabricar más productos industriales, simplemente para conseguir el mismo pan de siempre. O sea, correr más rápido para quedarse en el mismo sitio. Eso es, la supervivencia del viejo mundo colgaba de un hilo transatlántico que cada vez estaba más tenso. Es decir, el sistema ya estaba al borde del colapso estructural. Y entonces, ¡boom!, estalla la Primera Guerra Mundial. La peor chispa posible. La peonza deja de girar, el pastel se consume en el fuego del conflicto y las rutas comerciales se rompen. Llegamos así al armisticio de 1918. Se acaban los disparos. ¡Por fin! Y aquí se produce un contraste brutal en las secuelas inmediatas. Por un lado, tenemos un Londres casi frívolo, donde la gente vivía completamente ajena al dolor estructural que desgarraba el continente. Sí, una desconexión total. En Inglaterra querían hacer planes para volver a la extravagancia de antes de la guerra, a gastar más y trabajar menos, ignorando por completo que la red económica europea estaba hecha pedazos. Como si no hubiera pasado nada en el continente. Exacto. Y frente a esa incomprensión de Londres, tenemos París. Aquí es donde se pone realmente interesante. Ya lo creo. Porque la atmósfera de la Conferencia de Paz en París no es de triunfo, sino de pesadilla morbosa. Es una atmósfera asfixiante y profundamente desconectada de la realidad material, fíjate. Quienes participaban en la conferencia recibían casi cada hora informes desoladores. De lo que pasaba fuera. Sí, informes sobre el hambre, la falta de carbón, la miseria y el desorden que estaban devorando a toda la Europa central y oriental. Madre mía. Estaban presenciando las convulsiones pavorosas de una civilización agonizante. Sin embargo, dentro de esas salas cerradas, calurosas y secas de la residencia presidencial en París, los grandes líderes políticos tomaban decisiones en medio de una intriga vacía. Es como estar en el centro de un teatro de lujo discutiendo sobre el vestuario de los actores mientras el edificio entero arde en llamas a tu alrededor.
una metáfora perfecta. Se menciona de hecho una comparación literaria asombrosa en el texto, evocando obras como Guerra y Paz de Tolstoy o Los dinastas de Thomas Hardy. Sí. Los mandatarios parecían máscaras tragicómicas, muñecos en un drama extraño, tomando decisiones fútiles mientras ignoraban los gritos confusos que llegaban desde la calle. Esa desconexión es el preludio del desastre. En lugar de centrarse en cómo reactivar la economía, cómo repartir el carbón o cómo evitar que millones murieran de hambre ese mismo invierno, las discusiones se centraron en otra cosa. En política. En política, en castigos, en mover fronteras y en venganzas personales. Y quienes lideraban estas discusiones eran hombres con visiones del mundo radicalmente opuestas y, como experta te digo, profundamente defectuosas para la tarea que tenían entre manos. Lo cual nos lleva directamente al teatro de los cuatro, pero especialmente a tres líderes que son el foco principal de este análisis. Los tres grandes. El francés Georges Clemenceau, el británico David Lloyd George y el estadounidense Woodrow Wilson. Es un microcosmos humano decidiendo el destino de millones. El destino del mundo, literalmente. Vamos a detenernos en cada uno de ellos, observando de manera completamente imparcial sus perfiles, porque sus psicologías individuales moldearon unas cláusulas económicas que arruinaron a un continente entero. Empecemos por Georges Clemenceau, el primer ministro de Francia. Un personaje fascinante. Las descripciones visuales son de película. Lo pintan como un anciano envuelto en una chaqueta negra de corte cuadrado, con unas botas rústicas de cuero grueso y unos guantes de ante gris que nunca, jamás, se quitaba. Un detalle muy curioso, sí. Pasaba horas sentado en su sillón de brocatel, en el centro de la sala, cerrando los ojos con un rostro impasible, casi como un pergamino. Clemenceau parece casi una gárgola de piedra en esta descripción. Si conectamos esto con la visión general de la conferencia, la presencia física de Clemenceau es el reflejo exacto de su postura política. Cuéntame más. Era un hombre profundamente desilusionado de la humanidad. Su única y gran ilusión era Francia. Claro, el nacionalismo exacerbado de la época. Exacto. Para Clemenceau el mundo se regía exclusivamente por la filosofía de la fuerza, al estilo de Bismarck. Según su concepción, Alemania era una nación que no entendía la generosidad ni el remordimiento. Que solo respetaba la fuerza bruta. Que únicamente respetaba la intimidación. Por tanto, su objetivo en la conferencia no era buscar una reconciliación idealista ni reconstruir el comercio europeo. Su propósito explícito era lograr una paz cartaginesa. Paz cartaginesa. Eso suena a arrasar con todo. Como cuando Roma echó sal en la tierra de Cartago para que no volviera a crecer nada jamás. Literalmente es eso. Quería parar el reloj de la historia, revertir el progreso económico-industrial que Alemania había logrado desde 1870 y devolver al país a una debilidad estructural absoluta. Desmantelar el país entero. Quería despojarlos de sus minas de carbón, de su flota mercante, de sus colonias y de su tejido industrial. Creía, sinceramente, que esa era la única garantía real de seguridad para Francia ante futuras confrontaciones. A simple vista, exigir que Alemania pagara un precio altísimo y quedara debilitada tras una guerra tan cruenta, pues puede parecer hasta lógico desde la perspectiva del país invadido, que era Francia. Desde una perspectiva puramente política y emocional, sí. Pero ¿por qué esto suponía un error económico tan garrafal para toda Europa? Porque ignoraba por completo que Europa era un organismo interconectado. Alemania era el corazón industrial del continente. La pionza de la que hablábamos antes. Exactamente. Naciones enteras, desde Rusia hasta Italia, dependían del carbón alemán, de sus productos químicos y de su capacidad de compra. Claro. Si aplicas una paz cartaginesa y destruyes el motor económico de Alemania, no solo castigas a los alemanes, rompes la cadena de suministro, el transporte y el comercio de toda Europa. Nos hundimos todos. Clemenceau no veía redes económicas, solo veía fronteras militares y venganza histórica. Un enfoque de suma cero total. En contraste absoluto con este anciano inmovible en su sillón, tenemos al primer ministro británico David Lloyd George. La antítesis de Clemenceau. Lo describen como un rayo de energía. Ágil, veloz, no paraba quieto. Estaba constantemente cruzando la alfombra de un lado a otro para susurrar al oído de los demás líderes, tanteando el terreno continuamente. Un animal político. Poseía unos sentidos casi telepáticos que le permitían leer con una precisión asombrosa el subconsciente, la vanidad y la debilidad de quienes le escuchaban.
Fascinante. Era el maestro indiscutible de la táctica a corto plazo. Pero esa misma agilidad política fue su perdición, y la de Europa. ¿Por qué lo dices? Porque Lloyd George llegó a París completamente atrapado por sus propias promesas electorales en el Reino Unido. Ah, la política interna. Para ganar unas elecciones justo después del armisticio, había prometido a sus votantes hacer que Alemania pagara el coste total de la guerra. Usaba frases de campaña, fíjate, como estrujar el limón hasta que crujan las pepitas. Qué barbaridad de frase. Pero esa agilidad política tiene que chocar con la realidad matemática en algún momento, ¿no? Si Alemania ya estaba postrada y arruinada, ¿cómo pretendía sacarles todo ese dinero? Ese es exactamente el abismo entre la política y la economía que estamos analizando. Lloyd George sabía, en el fondo, que las cifras que exigía el público británico eran imposibles de cobrar. Lo sabía. Claro que lo sabía. Pero la presión electoral le obligó a arrastrar la conferencia hacia unas exigencias de reparaciones económicas estratosféricas. Claro, no podía volver a Londres con las manos vacías. Funcionalmente, exigir miles de millones en oro a un país al que simultáneamente le estás quitando sus minas, sus barcos y sus fábricas es una contradicción absoluta. Es pedir pelas al olmo. Totalmente. Esto derivaría inevitablemente en el colapso de la moneda alemana, la hiperinflación y la incapacidad de comprar alimentos en el extranjero. Arrastrando además a los países vecinos en su caída. Así es. Lloyd George sacrificó la viabilidad económica del continente simplemente para mantener su popularidad en las urnas londinenses. Hipotecó el futuro de Europa por un eslogan de campaña. Y finalmente llegamos al tercer personaje de este drama. El presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson. El gran idealista. Cuando cruzó el Atlántico en su barco, el George Washington llegó a Europa rodeado de una aura mesiánica. Era aclamado por las multitudes como un profeta moral, el hombre que traía los famosos 14 puntos para una paz justa. Sí. Lo llamaban el ciego Don Quijote. Es como si llegara el Salvador moral, pero resulta que en las distancias portas de París dicen que resultó ser increíblemente ingenuo y lento. El choque entre la figura pública de Wilson y su capacidad real en la mesa de negociaciones fue devastador. Tenía un temperamento más cercano a un ministro presbiteriano que a un estadista pragmático. Interesante. Traía grandes ideas, sí, pero carecía por completo de un plan práctico detallado y constructivo para aplicarlos a la complejísima realidad europea. No bajaba al barro. No sabía de economía, no conocía la geografía detallada de los Balcanes o la industria de Silesia. Frente a la agilidad depredadora de Lloyd George y la terquedad inamovible de Clemenceau, Wilson era extremadamente vulnerable. Se lo comieron vivo. Básicamente, los políticos europeos, dándose cuenta de su rigidez, comenzaron a tejer a su alrededor una red de lo que el autor describe como sofismas jesuitas. A ver, para aclarar este término a la audiencia, ¿qué significa exactamente aplicar sofismas jesuitas a un presidente de Estados Unidos en una negociación de paz? Se refiere a utilizar una argumentación hipócrita, retorcida y engañosa, pero recubierta de una lógica aparente para justificar acciones que van totalmente en contra de los principios originales. La gimnasia verbal de la que hablábamos. Exacto. Los líderes europeos sabían que Wilson no aceptaría nada que violara explícitamente sus 14 puntos. Y esos puntos prohibían exigir indemnizaciones por los costes generales de la guerra, limitándolas solo a los daños sufridos por la población civil. Y ahí es donde entra el famoso tema de las pensiones militares. Un punto crucial. Resulta que las pensiones de los soldados aliados y los subsidios a sus familias sumaban una cantidad astronómica. Pero eso no es un daño a civiles, es un coste directo del gobierno por hacer la guerra. Claro. ¿Cómo lograron colárselo a Wilson? Pues mediante esos sofismas, retorcieron la lógica hasta convencer a Wilson de que, atención, como los soldados eran originalmente civiles antes de ser reclutados, cualquier pensión pagada a ellos o a sus viudas debía contabilizarse técnicamente como daño a la población civil. Madre mía, qué retorcido. Fue un argumento jurídicamente absurdo y económicamente letal, porque triplicó o cuadruplicó de golpe la deuda total que se le exigía a Alemania. Brutal. Y lo más trágico es cómo reaccionó Wilson una vez que aceptó esta trampa lógica. Aquí entra un concepto interesantísimo del análisis, el complejo freudiano del presidente.
O sea, un mecanismo de defensa psicológico monumental. Exactamente. Una vez que Lloyd George y Clemenceau lograron convencer a Wilson de que estas cláusulas destructivas encajaban mágicamente dentro de la pureza de sus 14 puntos, la mente del presidente se cerró a cualquier crítica. Se bloqueó. Había hecho tantas concesiones que admitir que se había equivocado o que había traicionado sus propios ideales para complacer a los europeos habría destrozado su equilibrio interno. Su ego moral no podía soportar la idea de ser un hipócrita. Por tanto, se convenció a sí mismo, con un fanatismo casi ciego, de que el Tratado de Versalles era la obra más justa y perfecta jamás escrita. Fíjate, se puso una armadura moral que le cegó por completo. Así es. Y cuando la delegación alemana protestó más tarde, señalando con datos en la mano que el tratado rompía las promesas de rendición y hundiría al país en la inanición, Wilson se negó rotundamente a escuchar. ¿No quiso saber nada? Su misma terquedad le impidió rectificar. Entonces, ¿qué significa todo esto? Más allá del drama humano de estos 3 hombres encerrados en una habitación de París, ¿cuál es el verdadero impacto de estas vulnerabilidades psicológicas en el mundo real? La gran lección que nos deja este análisis histórico es de una relevancia absoluta sobre cómo funcionan los sistemas complejos. La tragedia de la Paz de París no radicó simplemente en un mal diseño de fronteras. El fracaso monumental fue la absoluta incapacidad de comprender la realidad material y económica que sostenía la vida de cientos de millones de personas. Ignoraron la base de todo. Totalmente. Los líderes mundiales se dejaron llevar por el egoísmo nacional, las tácticas electorales a corto plazo y la rigidez teológica. Ignoraron de manera sistemática que la supervivencia de Europa no dependía de castigos legales abstractos. Sino del pan y del carbón. Dependía de la distribución equitativa del carbón, del mantenimiento de las redes de ferrocarril y de la provisión constante de alimentos. O sea, estaban tan ofuscados discutiendo quién pagaba la cuenta de la guerra y cómo quedar bien ante sus votantes que desmantelaron la cocina entera y quemaron las despensas de Europa. Una gran forma de resumirlo. Se dedicaron a la óptica política ignorando las redes estructurales que sostienen el progreso y la supervivencia básica. Y las consecuencias, como sabemos, no tardaron en materializarse. Al asfixiar la economía del principal motor industrial del continente para satisfacer demandas de venganza o promesas electorales imposibles, condenaron a una generación entera. A la hiperinflación. A la hiperinflación, al desempleo masivo y a la radicalización política posterior. Es una advertencia histórica contundente sobre los inmensos peligros de legislar desde la desconexión total con los mecanismos económicos interconectados. Cuando la política pisotea las realidades del comercio y la producción, los tratados dejan de ser papel y se convierten en miseria real. Una miseria que pagó la gente de a pie. Llegamos así al final de este recorrido por los entresijos de 1919. Para recapitular de forma estrictamente imparcial, basándonos en el análisis de la época, hemos visto cómo el frágil motor económico de todo un continente fue desmantelado de manera definitiva en unas salas de París. Sí, por las decisiones de unos pocos. Vimos a un anciano aferrado a la venganza histórica que destruyó la base industrial europea, a un político esclavo de sus encuestas que exigió reparaciones financieramente absurdas, y a un idealista atrapado en su propia rigidez moral que validó el desastre. Los 3 vértices del triángulo. Juntos, fallaron en ver que la economía real, el carbón, el trigo y el transporte, era la verdadera sangre que mantenía viva la civilización. Y este recorrido histórico nos deja frente a una reflexión ineludible. Hemos analizado cómo la sociedad de preguerra vivía en ese paraíso de cristal, firmemente convencida de que su progreso e interconexión eran fenómenos garantizados y casi naturales. Hasta que el doble engaño colapsó. Hoy en día, en nuestra era intensamente globalizada y compleja, cabe preguntarse para quienes nos escuchan cuáles son los engaños económicos invisibles de nuestra propia sociedad contemporánea. Fíjate, qué buena pregunta. ¿Cuáles son esas realidades estructurales, esas cadenas de suministro o equilibrios financieros que damos por sentados confiando ciegamente en nuestro propio paraíso de cristal? Y que podrían desmoronarse por una sola mala decisión. Tomada por líderes atrapados en sus propias miopías políticas. Una pregunta que nos invita a mirar nuestro entorno, nuestras instituciones y nuestro sistema económico con una mirada mucho más crítica y profunda. Agradecemos inmensamente el tiempo que nos han dedicado para acompañarnos en este análisis histórico tan detallado. Ha sido un placer. Siempre es un placer tener la oportunidad de sumergirnos en el pasado para entender un poco mejor las dinámicas del presente. Nos despedimos por hoy,
esperando que esta exploración a fondo les deje tantas ganas de seguir cuestionando el mundo como nos deja a nosotros. Hasta la próxima.